Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. Estamos de aniversario y qué gusto poder compartir con ustedes esta alegría, este gozo que Dios pone en nuestro corazón y qué bonito que podamos en un momento tan importante para nosotros como iglesia poder reunirnos con ustedes en donde quiera que estén a través de las redes sociales y que juntos podamos recibir una palabra de parte de Dios que necesitábamos escuchar el día de hoy. Y precisamente la palabra que Dios nos da el día de hoy, recuerdo que hace ya varios años escuché un mensaje muy parecido. Escuché una palabra a través de este pasaje que Dios puso en mi corazón compartirte el día de hoy. Y recuerdo que ese día fue un día importante en mi vida. ¿Por qué? Porque llegó en un momento en donde me sentía perdido, llegó en un momento donde sentía que no avanzaba, llegó a mi vida en un momento donde no creía tener ya sentido, dirección, y yo no sé si en algún momento usted ha estado orando, preguntándole dirección a Dios, preguntándole: Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo voy a servirte? ¿Cómo es que mi vida te va a honrar? Y muchas veces tenemos esas dudas, muchas veces vemos un panorama muy borroso. Tal parece que estamos caminando a ciegas. Y aunque parece que todo está bien, muchas veces nos sentimos así. Y hubo un momento en mi vida en donde yo me sentía así. Porque a pesar de que sí tenía varias actividades, servía dentro de la iglesia, como que no alcanzaba a comprender qué tanto Dios quería usarme. Pero esta palabra, cuando llegó a mi vida, me bendijo tanto que yo espero que el día de hoy pueda bendecirlos a todos ustedes también. Mateo capítulo 20, en el versículo 1 dice, hay una historia, una parábola que Jesús mismo cuenta. Esta historia la está contando Jesús. Y dice la Biblia: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Entonces, mire, aquí sale un padre de familia y sale a contratar trabajadores, sale a buscar obreros, y dice que sale, pues salió por la mañana, temprano. Llegó a un lugar, ve a los trabajadores, los contrata y se los lleva a su viña. Y pues bueno, estas personas que fueron contratadas por la mañana de este día, pues son personas que se levantaron temprano, tenían ese deseo en su corazón de que alguien llegara y los contratara. No sabemos qué tanta necesidad tenían,
Lo seguro es que sí tenían necesidad, por eso estaban ahí. Pero finalmente hay un dicho popular, por lo menos aquí en México, y ese dicho dice que al que madruga, Dios lo ayuda. Y yo creo que eso fue lo que ellos en ese momento pensaban. Bueno, pues me levanté temprano, pues alcancé la bendición, fueron contratados. Pero mire, dice en el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. ¿Cuánto les iba a pagar? 1 denario por trabajar todo el día, ¿verdad? Saliendo cerca de la hora tercera del día, es decir, ya pasaba del mediodía, vino a otros que estaban en la plaza desocupados. Se dio cuenta que los primeros no eran suficientes y entonces después del mediodía salió por más gente. Y bueno, versículo 4, y les dijo, también vosotros id a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. ¿Sabe? Con los primeros que contrató, pactó una cantidad. A los que contrató después, ya no les dijo cuánto les daría. Les dijo, yo les daré lo justo. Pero estos segundos también tenían la misma necesidad que los primeros. Ahora, la Biblia no lo dice, pero sabemos que sí hay zonas en cada ciudad donde gente que se dedica o que tiene diferentes oficios se reúnen como que en algunos lugares o en algunas plazas, por ejemplo. Y bueno, ahí la gente cuando necesita un plomero, que necesita alguien de la construcción, ahí los encuentra. Hasta ponen un cartelito a que se dedican. Entonces yo me imagino que el lugar a donde los fueron a contratar era un lugar parecido. Entonces, cuando salió por la mañana, contrató cierto número de trabajadores este padre de familia. No sabemos si estos que contrató después del mediodía llegaron tarde o quizás estaban desde la mañana ahí. Pero quizás al principio el padre de familia creyó que con cierta cantidad de trabajadores sería suficiente. Se dio cuenta que necesitaba más y entonces fue. ¿Y qué cree? Ahí seguían los trabajadores esperando. Salió otra vez, versículo 5, cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. ¿Sabe? Pues aquí ya fue ya tarde. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y él le dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo al mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Y mire, esta historia a simple vista
pudiera parecer una historia como injusta, porque vemos que hubo gente que desde muy temprana hora empezó a trabajar y hubo gente que trabajó muy poquito. Estos últimos trabajaron solamente 1 hora, pero el padre de familia a todos les pagó por igual, a todos por igual. Y puede parecer justo que a todos les pague por igual, pero ¿qué cree? Recuerde que comienza Jesús esta historia diciendo que el reino de los Dios, que el reino de los cielos es semejante a, o sea, el reino de los cielos es semejante a esta historia. Es decir, yo no sé cuánto tiempo tenga usted de conocer del Señor, de servirle a Él, pero usted no tiene que sentirse mal si de pronto alguien nuevecito llega y Dios le bendice, porque Dios es así. La misericordia de Dios va mucho más allá de nuestra capacidad de poder entender. De pronto vemos que hay gente que por muchos años cometió muchas atrocidades y de repente un día le entrega su vida a Jesús y su vida cambia. Dios es así. Y yo quiero centrar este mensaje en estos jornaleros que fueron contratados ya casi cuando el día terminaba. Y quiero centrarme en ellos porque yo no sé para cuántos su vida ya es de noche. Cuando los primeros trabajadores fueron contratados, yo estoy seguro que iban tan contentos y tan agradecidos porque ya tenían asegurado ese día. Pero ¿qué de los que se quedaron ahí? ¿Qué de los que no contrataron? ¿Será que los que se quedaron ahí esperando a ver a qué horas alguien llegaba y los contrataba? ¿Sabe usted todo lo que pudo haber pasado por su mente? Y cuando llegue a mi casa y me pidan, ¿qué voy a llevar? No sé si a lo mejor ya era tiempo, como ahorita, de regreso a clases, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Y de pronto se da cuenta que las manecillas del reloj están avanzando. Y mientras las manecillas del reloj avanzan, la preocupación sigue aumentando. Y yo no sé para cuántos las manecillas del reloj, los días del calendario, siguen avanzando. Y por cada día que avanza, yo no sé cuántos se sienten cada vez más perdidos, sin dirección. Yo no sé cuántos están pensando, los años se me vinieron encima. Las mejores oportunidades de mi vida ya pasaron. Yo no sé cuántos están pensando, híjole, ya no tengo la misma fuerza que antes. Ya no tengo, si yo tuviera el recurso que tenía antes, quizás ahorita estuviera emprendiendo, pero ya no lo tengo. Yo no sé para cuántos el sol ya se metió. Ya es prácticamente de noche y al ocultarse el sol es igual a ya no trabajé el día de hoy. Y el ya no trabajé el día de hoy es como finalmente viví una vida sin propósito. Los sueños que yo tenía simplemente se esfumaron.
En algún momento de mi vida, a pesar de que era yo una persona joven, pero en algún momento de mi vida me sentí así. En algún momento de mi vida llegué a pensar, bueno, quizás hasta aquí llegó, ya no voy a crecer más. Creo que de la manera en la que Dios me usa es todo lo que va a hacer conmigo. Pero sabe, hoy Dios quiere darte esperanza. Y yo no sé para cuántos el tren ya se pasó. Yo no sé para cuántos aparentemente las oportunidades de la vida ya te las acabaste. Yo no sé para cuántos mis mejores años ya pasaron. Yo no sé para cuántos, bueno, si esta palabra la hubiera escuchado hace una semana, hace un mes, pero ahorita estoy en un momento en donde ya no aplica para mí porque ahora estoy quebrado, ya no aplica para mí porque ahora estoy solo, ya no aplica para mí porque ya me pidieron el divorcio, ya no aplica para mí porque me quedé sin contrato, ya no aplica para mí porque si Dios tenía un propósito para mí en la iglesia, ya me dijeron que no voy a servir. Yo no sé en qué parte te puedes encontrar en este momento. Pero hoy quiero decirte, no sé cuánto tiempo llevas esperando. La misericordia de Dios, sabes, te lo decía hace un momento, la misericordia de Dios es algo que jamás vamos a poder lograr entender porque nuestra mente es muy limitada. ¿Sabes? Cuando el padre de familia, él salió muy temprano porque ya sabía que necesitaba gente y los contrató. Pero después dijo, necesito más, y salió por más. Por los últimos quizás ya no los necesitaba. Pero cuando salió y los vio ahí desesperados, cuando los vio necesitados, fue cuando se acerca y les preguntan, ¿y qué hacen ustedes aquí? Y dicen, es que nadie nos ha contratado. ¿Sabes? Por mucho tiempo me quedé pensando, ¿qué fue lo que movió el corazón de Dios? ¿Qué fue lo que movió el corazón de este padre de familia para contratar a esas personas que yo creo ya ni siquiera eran tan necesarios? ¿Y por qué les pagó de la misma manera? Pero pude entender algo. Este padre de familia se quedó sorprendido que desde en la mañana, seguramente cuando fue y contrató a los primeros, se acercaron a nosotros, hey jefe, también contráteme a mí, por favor, mire, perdóneme, pero ya, con 6 es suficiente. Y después cuando regresó por más, hey, por favor, yo también, uy, híjole, necesitaba solamente 4 más, ojalá hay otro día. Y yo creo que cuando pasaba por la tarde, noche ahí, y vio a las mismas personas que se habían acercado, pidiendo una oportunidad, el padre se acercó y le dijo, pero ¿cómo es posible que sigan aquí? ¿Saben qué es lo que creo que movió el corazón del padre de familia para contratarlos? Que ellos no se movieron de ahí. Y creo que aquí hay algo importante que tú y yo tenemos que entender. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando el milagro. Yo no sé cuánto tiempo llevas orando, esperando el favor de Dios. Yo no sé cuánto tiempo. Quizás ya estás desesperado. Quizás ya te cansaste.
Hoy vengo a decirte de parte de Dios, no te muevas de lugar. No te muevas de lugar. Porque el que espera con paciencia, el que pacientemente espera en Jehová, puede comprobar que Dios es fiel. Se los he platicado muchas veces y las personas que tienen años de conocerme saben que lo que les estoy diciendo es real, pero me tocó mucho tiempo caminar por el desierto, muchos años. En los momentos más difíciles, sabía que tenía que aferrarme más a Dios. Yo no sé cuántas personas quizás les dijeron a estos trabajadores que fueron contratados al final, hey, ¿qué haces aquí? Ya vete a tu casa. Ya es tarde. ¿Quién te va a contratar a esta hora? Ellos pudieron haberse desesperado, pero soportaron, siguieron, se mantuvieron ahí. Y eso es lo que he venido a decirte. Eso es lo que he venido a decirte. Si tú piensas que tus mejores años ya pasaron, si tú piensas que los mejores momentos de tu vida, o que quizás eso que tanto estabas pensando, anhelando, no le des carpetazo a ese asunto. Mantente firme. No te desesperes. Mira, me ha tocado ver a muchos jornaleros que fueron contratados antes que yo. Recuerdo una vez platicando con un amigo en Cristo. Él es un poquito más joven que yo, pero de vez en cuando nos juntábamos y orábamos uno por otro. Y él es un levita, y yo me daba cuenta cómo Dios lo usaba mucho, y de pronto le empezaron a llegar oportunidades, y de pronto empecé a ver que ya viajaba, y de pronto un día ya estábamos orando por él porque iba al extranjero, y cuando yo veía cómo Dios lo usaba, yo decía, wow. Cuando yo veía que Dios lo estaba usando tremendamente, y que finalmente eso que tanto él anhelaba, que era servir a Dios en esa área como salmista, pues al final él estaba viendo todo lo que él había orado. Y sabe, yo en lugar de enojarme con Dios, porque yo tenía más tiempo de servir al Señor, hasta cierto punto, si quizás le hubiera tenido que preguntar al Señor por qué Él sí y yo no, pues hasta cierto punto yo trabajaba un poquito más en la obra que Él. Pero a Dios le plació que Él empezara a ser usado por Dios mucho antes que yo. O al menos, no mucho antes que yo, pero ya con una proyección muy diferente. Y yo, en lugar de enojarme con el Señor, recuerdo que un día, cuando Él me dijo, amigo, ora por mí, porque voy a otro país, y es la primera vez que lo hago. Recuerdo que ese día oré, y cuando me iba a mi casa, yo iba muy contento, y recuerdo que yo le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me da tanto gusto de poder ver tu fidelidad. Escuche esto. Porque lo que yo pude visualizar ese día
No le digo, fue una visión que Dios me dio. No, no lo sé. No sé si fue una visión, si lo pensé. Pero entonces yo me imaginaba como que había una fila. Y de repente a mi amigo ya le había tocado su turno. Y yo iba tan contento. ¿Sabe por qué? Porque aunque yo seguía esperando, yo decía, Señor, gracias tú por tu fidelidad, porque yo sigo parado aquí en la fila. Y yo no sé cuándo me vaya a tocar, pero de aquí no me muevo. Así que no te muevas, porque en la misma fila estás parado tú. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? No te muevas de la fila, no te salgas de la fila. No te salgas de la fila. Y finalmente un día, cuando menos lo esperaba, Dios ya me estaba llamando. Y yo veo que hay personas que se desesperan tanto. Hay personas que se quieren salir de la fila y meterse entre los demás. No hagas eso porque te van a sacar. Vas a perder tu lugar y te vas a ir hasta atrás otra vez. Espera con paciencia. El secreto está en que no te muevas de la fila. Dios es fiel. Y si Dios dijo que lo haría, Dios lo hará. Yo no sé si de verdad estás pensando, pero es que ya no hay nada más que hacer, pastor. A lo mejor usted, bueno, pues todavía estaba joven. Yo no tanto. No se mueva. No se mueva de la fila. ¿Sabe? Quizás habrá personas que en algún momento te van a querer hacer desistir. Quizás habrá personas que cuando ya vean el ocaso del sol, te digan, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa, maestro. Y el ya vete a tu casa es, ya abandona ese sueño. Ya deja de andar buscando eso. Ya deja de andarle jugando ahí al espiritual. Ya deja de andarle jugando al emprendedor. Ya deja de andarle jugando a eso. Va a haber mucha gente que te va a decir, ya vete a tu casa. No se mueva del lugar. Porque si usted se mantiene ahí, si usted sigue con fe, mire, muchos quizás vamos a tener la capacidad de mantenernos con fe, con una fe fuerte. Otros quizás no con una fe tan fortalecida. Quizás lo que te va a mantener ahí, pues es la necesidad. Quizás lo que te va a mantener ahí, pues es... Porque mira, por ejemplo, alguien pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya vete a tu casa. A lo mejor alguien con mucha fe, no. Aún faltando 5 minutos, alguien puede llegar a contratarme. Oiga, esa es una fe fuerte. O quizás alguien se mantenga en la plaza diciendo, ¿sabes? No sé ni cómo me voy a ir, no sé ni cómo me voy a mover de aquí. Aquí me voy a esperar, porque quizás algo suceda. A lo mejor no es la misma fe la que te mantiene ahí. Pero cual sea la situación, no te muevas. Hoy he venido a decirte de parte de Dios que la Biblia dice
que el sol sale para justos e injustos. Esto quiere decir que todos, absolutamente todos, en algún momento vamos a poder ver una oportunidad de parte de Dios en nuestra vida. No te muevas de la fila. No sé cuándo, pero quizás el próximo puede ser tú. Amén. ¿Alguien dice amén? Dale fuerte el aplauso a Dios. Dáselo fuerte, 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 porque es para Dios.